Dicho esto, vamos a seguir con la serie que empezamos hace 2 semanas. Hemos estado reflexionando acerca de 3 textos de Cuaresma. Esta es la tercera y última parte de la serie. Y me gustaría empezar la reflexión de esta mañana con una ilustración visual que vais a ver ahí en vuestras pantallas. Esta es una foto que circula por las redes sociales, ¿vale? Y en esta foto, según vais leyendo ahí, es una esposa que le pide a su marido que por favor coja las patatas que tiene allí, pele la mitad y las ponga a hervir, la eche a la olla y pone a hervir, ¿no? Y el marido hace lo que la esposa le dice. ¿Qué problema hay ahí? Yo no veo ningún problema, no sé si vosotros veis algún problema, pero yo habría hecho exactamente lo mismo porque literalmente hizo lo que le dijo su esposa, ¿no? Coge las patatas, pela la mitad y échalas a hervir, ¿no? ¿Habríais hecho algo diferente? Yo habría hecho exactamente lo mismo que esto. Y bueno, como este ejemplo, al menos los que estamos casados, sabemos que hay cientos a lo largo de la semana de problemas de comunicación. La comunicación entre las personas no es fácil. Es muy difícil. Da igual que sea tu esposa o tu marido, comunicarse entre los seres humanos es muy complicado. Y ahora que tenemos teléfonos inteligentes, redes sociales, WhatsApps y muchas herramientas más, todavía parece que tiene que ser más fácil la comunicación, pero se vuelve todavía más difícil. Que tú digas una cosa y que el otro entienda exactamente lo que quieras decir, desde mi punto de vista, es una misión imposible. Una misión imposible. Si entre 2 seres humanos... Espera que no sé... Sí. ¿Ahora mejor? Vale. Mejor. Si entre 2 seres humanos la comunicación es complicada, imagínate entre Dios y las personas. Los seres humanos, que más o menos tenemos el mismo idioma, el mismo código, más o menos, no nos podemos poner de acuerdo como esta divertida pareja. Imagínate entre Dios y el ser humano. Dios hablando y el ser humano intentando entender o intentando comprender lo que dice Dios. Yo tengo la sensación, creo, que uno de los graves problemas que tenemos en cuanto a la comunicación con Dios es que muchas veces Dios habla, Dios se comunica con nosotros, pero nosotros, una de dos, o no entendemos lo que Dios nos está diciendo, o si lo entendemos, inmediatamente cambiamos y tergiversamos el sentido de las palabras de Dios, de Jesús, para nuestra vida. Así que el texto que vamos a reflexionar en esta mañana explica un aspecto esencial del Evangelio, un aspecto esencial de los seres humanos, un aspecto esencial que necesitamos comprender y entender, pero a la vez también ese texto nos habla de cómo, a medida que Jesús explicaba eso, la gente de su entorno en ese momento, en esa escena, no lo podía entender. Era difícil entenderlo. Y el texto también nos da claves para cómo superar esa barrera de comunicación, cómo poder entender realmente eso importante que Jesús está diciendo. Así que, si me acompañáis, si tenéis, tenemos el texto aquí en la pantalla. Vamos a leer la primera parte del texto de esta mañana. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17, es la primera parte. Más adelante leeremos la segunda parte de la escena. Dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Esto es al principio del Evangelio del ministerio de Jesús. Es el capítulo 2 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos donde más o menos se explican unos 3 años y medio del ministerio de Jesús. Y aquí en el capítulo 2 es prácticamente al principio del ministerio de Jesús. Todavía queda mucha historia de Jesús que contar. Sin embargo, nada más al principio del Evangelio de Juan, Juan nos explica esta escena tan importante y tan central de lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y dice que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús va a Jerusalén. Y allí en Jerusalén se encontró en el templo con los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero allí sentados. En principio, no hay ningún problema con esto. ¿Por qué? Porque estos puestos de venta y intercambio de moneda, a ver si era lógico que estuviera allí. ¿Por qué? Porque más o menos unas 3 veces al año los judíos tenían que ir a Jerusalén y claro, a veces tenías que venir de un sitio muy lejano y no podías venir con tu oveja o con tu buey de un sitio muy lejano.
Así que, ¿qué hacías? Pues lo comprabas allí mismo. Así que, de alguna manera, el objetivo de esto era facilitar la adoración al Señor. También el puesto de la gente que cambiaba moneda tampoco, en principio, no tenía por qué ser nada malo, porque muchos venían de afuera de la diáspora. Los judíos, como sabéis, fueron esparcidos por toda la cuenca del Mediterráneo, así que ellos, para cumplir realmente con las expectativas de la ley judía, tenían que ir alguna vez, al menos una vez al año, a adorar al Señor, pero claro, ellos venían con su moneda del sitio donde viviesen. Imagínate que estaban, no sé, en Grecia, venían con sus dracmas griegas y todo eso. Pero en el templo, para tú echar una ofrenda, en principio no se aceptaba una dracma griega, tenía que ser una moneda del templo. No es, bueno, es como si tú vas a echar la ofrenda aquí y nos echas, no sé, dólares en lugar de euros. Si echas dólares, lo aceptamos también, no hay ningún problema. No, chiste aparte. Era lógico, o sea, realmente había una intención positiva el que estuviesen allí las personas que vendían bueyes, ovejas, palomas y no se cambiaban dinero. Sin embargo, a este deseo positivo, a esta intención buena, se le fue añadiendo una perversión concreta. Y es que, claro, si vas a vender un buey y lo puedes vender y vale 20, y viene una persona muy desesperada porque evidentemente no trae el buey desde Tarsis, donde vive, claro, tú en vez de venderlo por 20 lo vendes por 30, así te ganas un poquito más, ¿no? O sea, está bien, esta gente eran mediterráneos, eran comerciantes, sabían sacarle mucho provecho a las cosas que tenían, así que, oye, el buey en lugar de 20 vamos a venderlo por 30, ¿no? La oveja en lugar de 15 vamos a venderla por 20. Y cuando cambiamos las monedas, en lugar de cambiar uno por uno, ¿por qué no cambiamos por 1,5? Y así, oye, este es mi trabajo, yo tengo que vivir de algo, ¿no? O sea, sin embargo, ¿qué hacía esto? Esto hacía que solamente la gente que tenía mucho dinero pudiese hacer ofrendas de bueyes, ovejas y palomas, y solamente la gente que tenía realmente mucho dinero pudiese ir, cambiar las monedas y hacer la ofrenda al templo. De alguna manera, esto que en principio era algo bueno, algo positivo para ayudar a la persona a que adorara realmente a Dios, se fue pervirtiendo, y esa perversión, alejó a las personas de Dios. Algo que en principio era bueno, se pervirtió, esa perversión aleja a las personas de Dios, porque solamente la gente con mucho dinero podía ofrecer realmente la ofrenda según la ley. Así que Jesús está allí, ve ese comercio allí y se enfada mucho. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. Y a todos les dice, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Este relato aparece en los 4 evangelios, es uno de los pocos relatos que tenemos en los 4 evangelios. Los otros evangelios, lo que sí es verdad es que lo colocan en otro lugar del ministerio de Jesús, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es el contenido, lo que ocurre en ese momento. Da igual que ocurriese al principio o al final. Algunas personas, para poder corregir esta posible contradicción del principio y del final, dicen que a lo mejor fueron 2 escenas. Lo importante no es si estaba al principio o al final, lo importante es lo que ocurre realmente allí. Lo que ocurre es que Jesús está enfadado con las personas que están en el templo. Y nos llama mucho la atención, porque de hecho, es tan conocida esta escena que hay memes sobre eso, hay chistes sobre eso en internet. Este es un chiste que no sé si lo habéis visto, pero a mí me hace mucha gracia, ¿no? Si alguna vez te sientes enojado y alguien te dice que haría Jesús, pues recuerda que tirar las mesas y perseguir a todos con un látigo está entre las posibilidades, ¿no? No lo hagáis aquí, por favor, ¿vale? Pero es una escena muy conocida del ministerio de Jesús, está en los 4 evangelios, y yo lo que me pregunto es, ¿por qué es tan conocida? Porque hay muchas escenas en el evangelio, y muchas escenas que pueden ser incluso más graciosas que esta, pero ¿por qué esta es tan conocida? Porque vemos a un Jesús que está enfadado. Y a lo largo del evangelio siempre hemos visto, y se nos ha enseñado, que Jesús era amable,
que Jesús era una persona buena, cariñosa, que Jesús tenía una palabra amable para todo el mundo. Sin embargo, aquí Jesús está enfadado. ¿Por qué Jesús está enfadado? La pregunta es, ¿por qué Jesús está enfadado? Yo creo que Jesús está enfadado en esta escena porque justamente lo que Jesús constata es que algo que tiene que ser bueno, algo positivo, algo correcto, algo que tiene que facilitar el acceso del hombre a Dios, se ha pervertido completamente. Lo que tenía que hacer que la gente se acercara a Dios, al final ha hecho que la gente se aleje de Dios y ha convertido la fe en un negocio. Y posiblemente no hay nada que enfade más a Jesús que esto mismo, que se convierta la fe en un negocio, que algo que tiene que ser bueno, algo que tiene que ayudar a que la gente se acerque a Dios, al final se aleje. Así que este texto, estoy convencido, que es una clara crítica a todo aquello que pervierte, desvirtúa y por esta misma razón nos distrae del mensaje principal de Dios para el hombre. Siempre que la iglesia está haciendo cosas que distraigan del mensaje central del Evangelio, pienso que será una firme candidata a esa iglesia para que Jesús venga y se ponga a volcar las mesas y a dar latigazos y a perseguir con latigazos a la gente. Pero si en lugar de ello realmente entendemos que nuestra labor, nuestra misión como iglesia es ser un espacio, ser un ámbito en donde la gente pueda acercarse a Dios, entonces estaremos cumpliendo realmente lo que el Señor pide de nosotros. Jesús se enfada aquí porque está muy claro, o sea, ellos en lugar de crear ese ámbito de encuentro entre Dios y el ser humano, lo que están es creando un lugar de exclusión tremenda, donde solamente la gente con dinero, la gente rica, la gente pudiente, pudiese realmente encontrarse con Dios. Y cuando ocurre eso en algún lugar, cuando la iglesia se convierte en un espacio de exclusión, es decir, los buenos aquí y los malos aquí, los que realmente están cerca de Dios aquí y todo el resto aquí, cuando la iglesia se convierte en ese lugar de exclusión, de marginación, de alejar a la gente de Dios, entonces da igual las mesas que haya, los animales que haya, da igual el sistema que haya, en ese lugar no está Dios. Y por eso Jesús se enfada, y por eso Jesús dice, habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y por eso se enfada muchísimo, y creo que esta escena de la vida de Jesús, una escena diferente, porque realmente, como os he dicho, normalmente vemos a Jesús sonriente, vemos a Jesús contento, vemos a Jesús acercándose a todo el mundo, incluso a los niños, incluso a la gente de mala reputación, pero aquí Jesús está enfadado, y está muy enfadado, y está enfadado justamente por eso, porque lo que tiene que ser algo bueno, al final se pervierte. Y creo que eso es una advertencia importante para la iglesia, que no pervirtamos el mensaje del Evangelio, que no pervirtamos ese deseo de Dios de crear un ámbito donde todo el mundo pueda acercarse a Él. Pero sigamos leyendo, la escena continúa, y dice que, al versículo 18 al 21, entonces los judíos, claro, están sorprendidos por esto que están viendo. Jesús, ese hombre amable que acaba de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, y que todo el mundo está viéndolo, y que también había hablado con una mujer samaritana, por lo cual es una persona amable que se acerca a todo el mundo y que quiere a todo el mundo, está muy enfadado. Así que los judíos se asombran, y entonces les respondieron a Jesús y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Según la ley judía, cuando el Mesías viniera, iba a hacer muchas señales. Y todas esas señales que iba a hacer el Mesías eran la prueba de que Él era un enviado de Dios. Digamos que el prototipo de Mesías para la mentalidad judía era Moisés. ¿Moisés qué había hecho? Moisés había combatido contra el todopoderoso faraón con 10 plagas que habían doblegado el orgullo del monarca más poderoso de su tiempo. Para hacer una pequeña comparación, imaginaos ¿quién puede ser el monarca más orgulloso de hoy en día? ¿Quién puede ser? Digamos algún nombre. Kim Jong-un
¿Puede ser? Donald Trump. ¿O Donald Trump? ¿No? Muy bien. Estaba esperando que lo dijeras. Y hace poco hubo un problema con la prensa y bueno, Donald Trump incluso pues vetó a algunos medios de prensa porque él siempre tiene la razón. Eso pasa cuando tienes un poder absoluto, cuando tienes mucho poder, siempre tienes la razón. Pero bueno, Donald Trump, Kim Jong-un, o también tenemos algunos aquí a nivel doméstico, ¿no? Mariano Rajoy, por ir más lejos, ¿no? Quiere decir, es así, o sea, si tú tienes el poder, tú tienes la razón. Da igual, ¿no? Da igual que seas el presidente del gobierno de España o de Estados Unidos o de Corea del Norte, da igual. Si tú tienes el poder, siempre tienes la razón. Así que Faraón tenía la razón. Moisés le dice, oye, deja salir al pueblo para adorar a Dios, queremos adorar a Dios, déjanos salir. Y Faraón dijo que no. Y dijo que no en todas las ocasiones, porque era un hombre orgulloso que estaba seguro de su poder. Y Moisés, guiado por Dios, doblega el orgullo de Faraón. Y esa acción poderosa de Moisés, dirigido por Dios para doblegar el orgullo de Faraón, se quedó en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Y entonces ellos pensaban, si tiene que venir un Mesías como Moisés, será alguien tan poderoso como Moisés que hará señales y prodigios como hizo Moisés y que doblegará el orgullo a lo mejor del déspota que esté reinando en este momento. Y por eso los judíos le dicen, ya que haces estas cosas, ya que te dices Mesías, ¿qué señal nos muestras? Y entonces viene la respuesta de Jesús, que es fantástica. Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, eso es imposible. Más o menos esta escena, según el Evangelio de Juan, ocurrió por allí por el año 27 después de Cristo. Y el templo se había empezado a edificar más o menos unos 46 años antes, como dice el Evangelio. La perspectiva de los judíos que están en el templo es, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para levantar esto. Y en el año 27 aún no estaba terminado el templo. Estaba bastante listo, pero no estaba terminado del todo. Sobre todo la parte exterior no estaba del todo terminada. Así que la perspectiva de los judíos es, nos ha costado 46 años tener lo que tenemos hasta ahora, que aún no está acabado, y tú dices que en 3 días lo puedes derrumbar y construir. Eso es imposible. Y nos dice una nota del evangelista Juan, dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. En la versión que hemos leído, la Biblia de las Américas, dice templo, pero también se puede leer santuario, que me gusta más. Él hablaba del santuario de su cuerpo. Como dijimos en la introducción, para Dios es muy difícil comunicarse con el ser humano, y lo vemos aquí porque Jesús está hablando del santuario de su cuerpo y ellos piensan que está hablando del edificio del templo. Es como cuando intentas razonar con un niño pequeño. No sé cuántos tenéis aquí niños pequeños en casa, pero es muy gracioso intentar razonar con un niño pequeño porque a ti te enseñan que si tú quieres que un niño te preste atención, lo que tienes que hacer es ponerte a su altura. Entonces tú intentas establecer contacto visual con el niño. Entonces tú te agachas y te pones a la altura del niño para intentar establecer contacto visual con él e intentar razonar con él, intentar explicarle que no tiene que comerse la tierra, ¿no? Y intentas explicarle y razonarle esto. Y estás ahí hablando con él y al segundo de intentar establecer contacto visual con ese niño, se distrae y mira hacia otra parte. Y un caracol que está avanzando por el suelo es mucho más interesante que tu discurso razonado. ¿Habéis intentado hacer eso alguna vez? Yo tengo que hacerlo casi cada día en casa. Y es muy divertido, bueno, por decirlo de alguna manera. Pues creo que eso es justamente la experiencia que tiene Dios con nosotros. Intenta explicarnos, intenta decirnos lo que es importante para la experiencia de fe, y nosotros estamos pensando en locales y edificios. Y Jesús dice, la señal más grande que yo como Mesías puedo daros es que este santuario se puede destruir y en 3 días se restaurará nuevamente. Jesús está explicando
el misterio más extraordinario del Evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ya al principio del Evangelio de Juan lo está explicando, está diciendo lo que va a ocurrir. Sin embargo, esos oyentes eran incapaces de comprenderlo porque estaban distraídos con el caracol que estaba caminando por la tierra. De alguna manera, este texto nos está diciendo que para nosotros los seres humanos es muy fácil distraernos de lo más importante. Como hablábamos al principio con la imagen con la que introducíamos la reflexión de esta mañana, la comunicación es muy difícil entre las personas, pero incluso entre Dios y el ser humano es muy difícil la comunicación, y por eso este texto me parece que es tan central hoy en día, porque nos advierte que no debemos distraernos de aquello que es importante. Jesús les dice a ellos, el Mesías está entre vosotros. Ha llegado el momento de tener un encuentro real y verdadero con Dios. Estabais esperando el Mesías desde Moisés. El Mesías está aquí y ellos dicen, ok, te escuchamos, Jesús. Vemos que tienes coraje al hacer esto que estás haciendo, pero necesitamos ver señales. Necesitamos que nos demuestres realmente, como Moisés, que eres el enviado de Dios. Y Jesús dice, os lo voy a demostrar, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y ellos dicen, es imposible. Llevamos 46 años construyendo el santuario y tú eres una sola persona, además eres una persona pobre, no podrás hacerlo. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo porque estaban distraídos, estaban viendo lo exterior y no estaban percibiendo realmente el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Y esa escena es una advertencia clara para nosotros hoy en día, 2000 años después, que no nos distraigamos, que no estemos escuchando las palabras, pero no estamos comprendiendo realmente el verdadero sentido. ¿Cuál es el verdadero sentido de las palabras de Jesús? Que el Evangelio tiene un corazón central. El corazón central del Evangelio es el sacrificio de Jesús. Es la entrega de Jesús. Jesús se dio en beneficio nuestro. Jesús entregó su vida en beneficio nuestro. Y la muerte de Jesús, que vamos a celebrar de aquí a unas semanas, en Semana Santa, según el calendario que seguimos, la muerte de Jesús en la cruz, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús es el centro del mensaje del Evangelio, porque es la muestra de amor divina más grande en la historia de la humanidad. Dios entrando en nuestra historia, compartiendo nuestra experiencia y superando aquello que era insuperable, la muerte. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? No. Sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos a ver lo exterior. Y nos contentamos en intentar manipular el acceso de las personas delante de Dios. Y muchas veces, como religiosos, como creyentes, como personas que están adheridas a una religión o a una iglesia, intentamos manipular el acceso de las personas delante de Dios. Y entonces creemos que tenemos el privilegio erróneo de decir los que están cerca y los que están lejos. Y criticamos a la gente, decimos, esta persona con este estilo de vida seguro que está lejos de Dios. Esta persona con este pasado seguro que está lejos de Dios. Esta persona con esta forma de vestir, con esta forma de hablar o con esta pequeña o nula educación, seguro que está lejos de Dios. Esta persona que no se sabe ni siquiera la lista de todos los libros de la Biblia, seguro que está lejos de Dios. Y nos quedamos como esta gente que vendían bueyes, ovejas, palomas y cambiaban dinero. Y nos quedamos en la puerta intentando decir quién puede pasar y quién no puede pasar. Y Jesús diciéndonos, eso no es lo importante. Lo importante es mi sacrificio, y mi sacrificio da acceso a todo el mundo a la presencia de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí, y por eso es tan central este texto, es que de ahora en adelante, desde ese momento en adelante, la presencia de Dios ya no estará en un edificio físico, en un santuario físico, sino que Jesús es el santuario de Dios que nos regala la presencia de Dios en medio nuestro. Y en la medida en la que tú como ser humano estés cerca de Jesús, en esa medida también estarás cerca de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. De ahora en adelante la presencia de Dios ya no estará en un lugar físico, sino que Jesús nos muestra
nos regala y nos acerca la presencia de Dios. ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios? No hace falta que vayas a ningún templo, y a ningún santuario, a ninguna catedral y a ninguna iglesia. Lo que tienes que hacer es estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Eso es importante. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Y ellos seguían pensando en sus categorías religiosas de estructura, de aquellos que están cerca y de aquellos que están lejos. De alguna manera podemos decir que se habían distraído de lo más importante. Jesús estaba hablando, y creo que estaba hablando muy claro, pero ellos no le comprendían como el esposo, que ellos al principio no comprendía a su esposa. Jesús estaba hablando, Dios estaba hablando, pero ellos no comprendían. Ojalá que eso no nos pase a nosotros, que escuchemos la voz de Dios y que no comprendamos realmente el centro, el corazón y el sentido del Evangelio. Jesús, viniendo al mundo, ofreciéndose por nosotros, sacrificándose, entregando su vida por nosotros, y a partir de ahí nosotros podemos tener un acceso y una experiencia cercana a Dios, no mediada por tradiciones o por cosas externas, sino simplemente por el gesto de amor de Dios. Y me gustaría acabar la reflexión esta mañana con una historia que se titula No te olvides de lo más importante, por eso mismo, y de esta manera acabar en esta mañana. Pero antes de acabar, me gustaría comentar dos cosas muy breves. En primer lugar, sabéis que durante estos días de Cuaresma, este tiempo de Cuaresma, estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Porque nos parece que el Evangelio de Marcos es una buena preparación para afrontar realmente esta celebración tan importante que tenemos, que es recordar que en un momento de la historia, en un momento concreto del tiempo y el espacio, el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, tomó forma humana, se hizo igual que nosotros y padeció y experimentó todas las limitaciones que tenemos: hambre, sed, dolor, alegría, todas las limitaciones nuestras. No cometió pecado, se entregó en nuestro beneficio, murió realmente, Dios murió realmente en la cruz del Calvario, fue sepultado durante 3 días, como dice en este texto: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días la muerte no pudo retenerle. Y creo que eso que es tan importante que recordemos nos ayuda a recordarlo el Evangelio de Marcos durante este tiempo de Cuaresma. Hablabas de Doris, durante la alabanza hablabas de Doris. Hace falta que seamos un poquito como Doris y que nos obliguemos a recordar realmente las cosas que son importantes, y por eso quería acabar con esta historia. Pero lo primero era esto, era deciros que estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Si aún no has empezado a leerlo, te animo a leerlo antes de Semana Santa. Y lo segundo es que, ¿por qué es importante la Cuaresma? ¿Por qué debemos celebrar la Cuaresma? ¿No? Y eso es de católicos, es de ortodoxos, es de evangélicos. ¿Por qué tenemos que celebrarlo? Porque la Cuaresma es un tiempo ideal para frenar, para detenernos, para reducir el estrés del día a día que tenemos y concentrarnos en aquello que es realmente importante. Una mujer, esta es la historia con la que quiero acabar en esta mañana, una mujer iba con su hijo en brazos, llevaba varios días sin comer y sin descansar porque estaba huyendo, y al final pues estaba allí en medio de una zona casi desértica, y de repente allí en medio de la nada aparece una cueva y ella entra dentro de la cueva con su hijo en brazos, su hijo pequeño en brazos, y al final de la cueva hay algo que está brillando de manera extraordinaria, y cuando se acerca ve que es un enorme tesoro. Muchas monedas de oro, joyas, diamantes, de todo lo que os podáis imaginar. Y del fondo de la cueva escucha una voz que dice: coge todo lo que quieras, coge todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Así que ella deja a su niño en tierra y empieza a coger todo lo que le cabía en las manos y en la faldilla, empieza ahí a guardárselo todo. Y la voz le vuelve a repetir: coge todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. Y ella sigue cogiendo todo, y de repente la cueva desaparece y ella aparece otra vez en el exterior de la cueva con todo ese tesoro que había acumulado en las manos. Y en ese momento se da cuenta
que tenía un gran tesoro en las manos, pero se había olvidado de lo más importante. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase como a esos judíos que estaban escuchando a Jesús. Jesús estaba hablándole, pero ellos no eran capaces de entender qué era lo más importante. A partir de Jesús, la presencia de Dios es Él. Jesús es el templo, es el santuario de Dios. Y para acercarnos a Dios, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. O mejor dicho, dejar que Jesús se acerque a nosotros, porque por eso Él vino, para estar cerca de nosotros. Me acompañáis a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a recordar lo más importante